Para mí es un gusto poder presentar y abrir este espacio de reflexión y este espacio también en el que damos apertura a ir un poco más allá sobre esos trabajos o esas maneras o esas rutas que asumen los creadores en Bogotá, ¿no? Entonces, en primera instancia, vamos a ver el trabajo de Juan Camilo Aguirre. Al amanecer yo me voy, yo me voy al amanecer. Al amanecer yo me voy, yo me voy al amanecer. Al amanecer yo me voy, yo me voy al amanecer. Érase una vez, en el país de Alifabay, una ciudad triste, la más triste de todas las ciudades. Una ciudad tan míseramente triste que hasta había olvidado su nombre. Estaba junto a un mar lúgubre, lleno de peces taciturnos que tenían un sabor tan insípido que te hacían eructar de melancolía, aunque el cielo estuviera azul. Al norte de la ciudad triste había grandes fábricas en las que, según me han contado, se producía, envasaba y despachaba tristeza a todo el mundo que nunca parecía tener bastante. Las chimeneas de la fábrica de tristeza vomitaban un humo negro que se cernía sobre la ciudad como una mala noticia. En lo más recóndito de la ciudad, más allá de una vieja zona de edificios ruinosos que tenían aspecto de corazones destrozados, vivía un chico alegre llamado Harun, hijo único del juglar Rashid Khalifa, hombre de jovialidad, reconocido en toda aquella infeliz metrópoli, cuya inagotable reserva de cuentos largos, cortos y tortuosos le había valido no ya uno, sino dos motes. Sus admiradores le llamaban Rashid, el océano de la fantasía. Tan repleto estaba de alegres cuentos como lleno el mar de peces taciturnos. Pero para sus rivales envidiosos era el Chadebla. Para Soraya, su esposa, Rashid fue durante muchos años el marido más cariñoso que pudiera desear una mujer. Y durante aquellos años, Harun creció en un hogar en el que, en lugar de penas y caras largas, había la risa pronta de su padre y la dulce voz de su madre, que cantaba canciones. Hasta que algo se torció. Quizás al fin se les coló por la ventana la tristeza de la ciudad. El día en que Soraya dejó de cantar, a mitad de la frase, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, Harun sospechó que algo andaba mal, pero no se imaginaba cuánto. Al fin, la tengo. Por fin la he encontrado. Tengo la historia perfecta, pero se me está preguntando, deben estar preguntando. ¿Dónde está el océano de la fantasía? El famoso Chade Blanc. Harun, ¿dónde estás? Papá, hay
aquí estoy, papá. Aaron, tráeme un abrigo, vamos a contar historias. Señor. ¿Quién se iba a imaginar que escucharían la mejor historia de sus vidas tras este trozo de papel? Bueno, ayúdame a buscar un buen lugar para ir a contarme esta historia. Sí, señor. Papá, aquí es un buen... De todos ustedes. Yo soy un simple junglar, antiguo abonado, a su servicio de agua de las historias. Papá, él es inocente. ¿Y qué hacen los guppies con los espías? Sí se puede saber. Imagino que los encerrarán sin dejarlos ver a su familia y les pegarán en las noches, dejándolos dormir al lado de las ratas hasta que confiesen. Los torturan lenta y dolorosamente o deprisa, con 1.000.000 de voltios en una silla eléctrica. Papá, ¿qué haces aquí? Anda, si es el joven Harún, desde luego, das cada sorpresa. Este hombre no es un espía. Listo, entonces tú ya sabes, vas a salir a un lado y vas a hacer una media luna. No, mentira. No me atrevería, la verdad. No, tú simplemente vas a... Yo cuando te diga las pelotas, tú sacas las pelotas. Mis queridos plebeyos, el día de hoy les traigo a este magnánimo, a este talentosísimo artista cuentero, que los llevará y los transportará con sus historias a lugares inimaginables. Había una vez una ciudad triste, la ciudad más triste de todas las ciudades. Una ciudad tan míseramente triste que hasta había olvidado su nombre. Como habréis imaginado, Rashid contó a la gente del parque el mismo cuento que os he contado yo. Harún pensó que su padre habría preguntado a If y a los otros por los pasajes que él no había presenciado, porque su relato era exacto y era evidente que volvía a estar en forma, que había recuperado su pico de oro y que tenía el auditorio en la palma de la mano. Cuando cantaba las canciones de Malí, todos le hacían coro. ¡No puedes darme un corte a mí! Cada vez que Rashid mencionaba a Katam Shut y a sus ecuaces de la unión de los labios sellados, el público miraba fijamente a Fauto Butú y a sus secuaces, que estaban sentados atrás de Rashid. También quiero bailar, también quiero cantar hoy. Yo me voy al amanecer. Yo me voy. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Qué maravilloso trabajo. Gracias por visibilizar tus rutas creativas. Veo que también de una u otra manera te sumergiste en la ciudad en medio de la contingencia y diste continuidad un poco a ese proceso que has venido desarrollando también con los estudiantes de la Escuela Nacional Circo para Todos. Pregunta, sí, ¿cuáles son como las rutas creativas que ustedes emplearon? Entonces vamos a tratar de mantener como el mismo orden. Va Juan Camilo con Harún y el mar de las historias. Bueno, buenas tardes para todos los estudiantes del Antonio Nariño, para los chicos de circo. Primero que todo, es muy importante para mí agradecerle a la Universidad Antonio Nariño por darme esta oportunidad de presentar el trabajo y también al coordinador Alexander Llerena, que ha estado siempre ahí atento a lo que se está gestando en la universidad. Al maestro Astergio, por supuesto, porque el maestro Astergio pues es el iniciador de esta escuela de circo con la Universidad Antonio Nariño, y a los maestros que hacen parte de la escuela, como es el maestro Carlos Franco, el maestro Carlos Cárdenas, la maestra Marta Jiménez y la directora del circo, Marta Gutiérrez. Bueno, para empezar, digamos que
este trabajo nace de la práctica pedagógica que se hace en la universidad con la escuela de circo, la tercera práctica, que es donde tenemos que mostrar un trabajo de creación. Yo soy bailarín desde muy pequeño, estaba estudiando ballet clásico en diferentes partes y quise estudiar en la Universidad Antonio Nariño por su plan de estudios que tiene que ver todo referente a la tradición, que siempre me ha llamado la atención. Eso como para que sepan un poco quién soy yo. El trabajo, pues primero se presenta un proyecto a los profesores de la escuela, donde uno plasma lo que quiere hacer, el montaje que quiere llegar a hacer, y teniendo algunas referentes pedagógicos y unos referentes teóricos. Mis referentes pedagógicos, yo soy maestro en una escuela Waldorf ahora, entonces tiene que ver mucho con esta pedagogía Waldorf y con lo que propone Steiner, que es como el creador de esta pedagogía, pero también tengo algunos referentes como Paulo Freire para poder llevar como este trabajo pedagógico. Y en el trabajo ya de teatro tengo unos referentes muy importantes para mí, que son el trabajo que hace Meyerhold con la biomecánica y el trabajo que hace el laboratorio Grotowski. También un poco de Artaud en mi trabajo, puesto que mi trabajo tiene que ver mucho con el ritual, ¿sí? Entonces, siempre, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí detrás mío está la marimba y tengo algunos instrumentos de algunas regiones con los cuales yo empiezo a trabajar los personajes de esta obra. Esta obra fue escogida porque es una obra que habla sobre la libertad de expresión y creo que es muy importante ahora en nuestro contexto colombiano hablar sobre esa libertad de expresión. Entonces, el escritor de la obra, Salman Rushdie, es un hindú que él es premio Nobel y tuvo unos problemas con un libro que él escribió que se llama Los versos satánicos, porque él hablaba sobre las religiones, pero lo hacía de una manera poética, y un grupo extremista pues lo condenó a una pena de muerte. Entonces él vive escondiéndose a causa de este escrito que él ha hecho, que es un escrito poético, y él a su hijo le escribe un libro para explicarle todo este proceso que él está viviendo de esconderse de la gente por escribir. Entonces, como el niño es pequeño, entonces él hace una novela tipo cuento para explicarle pues todo este proceso que está viviendo. Y es allí yo tomo esta obra porque me llama la atención Harún y el mar de las historias, y la plasmo en el circo, con los chicos de circo, tratando de que las técnicas circenses estén ahí en la obra. Durante el proceso los chicos empezaron a investigar a partir de los sonidos, como ya les dije, de la marimba, del sonido del tambor, para provocar esos personajes. Y además de eso, en el modelo pedagógico, pues siempre usábamos cosas muy referentes al ritual, como el círculo, el trabajo en grupo, para poder llegar a la culminación de esta obra. Durante la obra se presentaron muchos problemas, como la pandemia, entonces la obra quedó en mitad, pero nosotros lo solucionamos haciendo un trabajo en plastilina, para que los chicos pudieran terminar y ver la obra en su totalidad, y asimismo como director poder cumplir con ese objetivo. Entonces esta obra en plastilina termina por completo la obra que íbamos a plantear, pero además de eso pues nació la idea de hacer una película con toda esta información que teníamos. Entonces trabajamos de mano con un camarógrafo para poder llegar a darle culminación a la película, que es una película documental de la práctica pedagógica y del proceso de la obra. Eso fue
lo que ha pasado hasta el momento. Terminamos de hacer ya la película la anterior semana, siempre como en una constante retroalimentación entre la Universidad Antonio Nariño y los chicos de circo. Como pueden observar, en la última parte aparecen actores de la Universidad Antonio Nariño, como soy yo, como lo de Luis Monroy, que también le agradezco mucho por su ayuda. Él también sale en la película. Y bueno, la idea es poder mostrar este material, poder criticar un poco tanto a la tradición, porque así como yo amo la tradición, también sé que hay cosas en la tradición que de pronto van en contravía para poder forjar una sociedad. Digo, cosas como el machismo, por ejemplo, que se ve mucho en la tradición. Entonces, luchar contra estas cosas o poner una opinión más que luchar contra estas cosas que de pronto en la sociedad nos atajan un poco para una mejor convivencia, por decirlo así. Sí, realmente es eso, es poder mezclar la tradición, lo bonito de la tradición con los nuevos proyectos que nacen, con diferentes técnicas artísticas que se dan en el exterior y en otras partes. Entonces es como abrirse a todo y poder coger de todo algo bueno para poder hablar y poder ir hacia adelante como sociedad. Digamos que el estudiar pedagogía me ha abierto ese camino de poder hablar de lo que somos y para dónde vamos, porque somos maestros y tenemos una responsabilidad muy grande como gestores de un país y como gestores de una sociedad. Entonces, realmente es eso, es una labor pedagógica, una labor artística, siempre en pro de la comunidad. Y eso sería como lo que tengo que decir de lo que ha sido el proceso. Bueno, el trabajo con los estudiantes de circo fue muy bonito, sobre todo porque a medida que se iba gestando el proyecto íbamos encariñándonos más y conociendo más. Nosotros, pues son 32 artistas, entonces 32 artistas era algo complicado porque todos tenemos nuestras maneras de pensar, entonces todos pues queremos algo y tener una sola idea entre todos cuesta trabajo, pero les puedo decir que digamos tomando algunas didácticas o pedagogías como les había contado de Steiner y de Paulo Freire, se pueden lograr cosas muy bonitas y podemos hacer acuerdos. Por ejemplo, Paulo Freire nos habla del diálogo con los estudiantes. Nosotros siempre que hacíamos nuestros ensayos y todo, siempre dejábamos espacio para el diálogo, para saber qué estaban pensando cada uno de los estudiantes, y esto logró que yo como director y maestro pudiera también encarrilar el trabajo hacia ese lugar, para que todos tuviéramos una mejor convivencia y todos estuviéramos más de acuerdo con las cosas. Y por la parte de la pedagogía Waldorf, por ejemplo, el trabajo de la euritmia, que es un trabajo que se hace, que es muy grupal, son ejercicios de danza entre todos. Eso hizo que los estudiantes se compenetraran más con el trabajo y facilitó también el trabajo. Entonces creo que ahí fue como la clave más que lo técnico, porque bueno, trabajamos muchos movimientos de la biomecánica, como ya dije, de Meyerhold, trabajamos mucho texto, trabajamos mucha expresión corporal, mucha investigación con los instrumentos, pero creo que la clave fue el poder escuchar a los estudiantes y poder lograr como una armonía entre lo que queríamos todos. Por supuesto, como en todo montaje, claro, hubo uno que otro encuentro donde el estrés de pronto predomina un poco, pero como les dije, a través del diálogo logramos que esto se diera. Hay una cosa que me gustaría decirles, y es que, por ejemplo, el trabajo fue retroalimentado por los mismos estudiantes. Uno se da cuenta que, bueno, que uno es un director, pero que uno no es nada sin las otras personas.
y muchos de los estudiantes dieron ideas para el trabajo mientras hacíamos las puestas en escena. ¿Qué tal, profe, si nos paramos en las pelotas de equilibrio y hacemos esta escena con las pelotas de equilibrio, por ejemplo? Y yo de una como, bueno, listo, hagámosle con eso, y salían cosas muy bonitas. Entonces es como abrirse también al diálogo con los estudiantes. Eso sería como lo que a mí me parece importante. Y la última cosita que pasó es que en pandemia muchos de los chicos tuvieron problemas económicos y nosotros logramos hacer un evento virtual. En ese evento quiero agradecerle a Zuli Pinzón, una de las estudiantes de circo que estuvo ahí con nosotros ayudándonos en el evento, y pudimos recoger fondos para los chicos que necesitaban en ese momento, y a partir de ese trabajo, con ese trabajo pudimos aplicar para una beca que nos la ganamos, y esa plata fue también para los chicos, para apoyar pues ese momento que estaban pasando, también para terminar la obra. Y eso sería como lo que les puedo decir de lo que fue el trabajo con los artistas. Bueno, por mi parte, digamos que nos hemos dado cuenta que los productos tienen que moverse ya en la parte de buscar patrocinadores, buscar becas de creación. Entonces la idea, como también este proyecto es mi trabajo de grado, entonces es poder sistematizar todo este proyecto y poder pasarlo a becas de creación y también festivales. Como es una película, estamos pensando en el Festival de Cine de Universidades para poder presentar este proyecto. También el proyecto como tal tiene tres, por decirlo así, proyecciones, porque hay una animación en plastilina, entonces esa animación se puede sacar del proyecto y se puede presentar como en un festival de animación o becas para animación. También hay otra parte que es solo la obra en teatro o en circo para presentarla como una beca para creación, y la película, como les dije, ya para presentarla en festivales de cine. Eso sería como la visión que tenemos con este trabajo. Bueno, pues en la pandemia nos cogió como a todo el mundo por sorpresa, y la idea pues era presentar la obra de Aarón y el mar de las historias en el circo con todos los artistas al final del semestre. Pero en la pandemia empezamos a trabajar mucho lo que fue el texto, a conocer la obra en sí. Y bueno, realmente pues la pandemia también hizo que los estudiantes no pudieran entrar a todas las clases porque, bueno, económicamente es difícil por las circunstancias que estamos pasando, pues está muy difícil para otras personas que pues ponen la prioridad en su vida y en lo que pasa todo el momento. Entonces por eso no se pudieron conectar muchos. Y bueno, eso de pronto fue algo que nos dolió mucho a mí como director, pero sin embargo mantuvimos el contacto. Los chicos, con todas las circunstancias que estaban pasando, igual entraban a las clases virtuales, pasábamos el texto, hacíamos ejercicios teatrales desde nuestros sitios, nuestros lugares. Y, por ejemplo, la última parte de la plastilina, quiero agradecer a la universidad nuevamente porque fue una idea, gracias a todos los saberes que uno aprende en la universidad, por ejemplo, con el maestro Luis Nieves, que nos enseña a hacer cosas plásticas. Yo dije, bueno, yo sé hacer plastilina, sé hacer muñequitos de plastilina, vamos a hacer una animación con los chicos. Y yo me dediqué a hacer plastilina, a hacer muñequitos de plastilina para que ellos vieran en maqueta cómo sería el final de la obra. Y ellos se reunieron conmigo en una sala Zoom para poder grabar las voces. Entonces, esa es otra cosa que pasa, digamos, en la película. Se alcanza a ver el sonido, que no es tan bueno porque pues fue grabado desde una sala Zoom, desde los pocos recursos que tenemos nosotros, pero que
al fin y al cabo salió, y eso es como lo bonito. Hay una pregunta que vi ahí que quiero responder rápido, que la película, ¿cuándo la podemos ver completa? La idea es hablar con la maestra del Cineforo de la universidad para poder proyectarla, para que los estudiantes tanto del circo como del Antonio Nariño o de otras partes puedan observar el trabajo que se hizo con esta película documental, porque pues también documenta un poco lo que se hizo en el circo, y poder opinar y poder pues retroalimentar el proceso. Bueno, muchas gracias a maestra Sergio, a los compañeros de circo por estar aquí en este lugar, a todos los compañeros de la Universidad Antonio Nariño, ahí duro con la pedagogía, vamos tratando de cambiar este país, y muchas gracias por estos momentos que tenemos para poder dialogar sobre estos saberes artísticos y sobre todo esta retroalimentación de poder tener el circo, la danza, el teatro en comunión.